Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar en su casa. ¿Está contento usted de estar en la casa del Señor? Qué bueno que esté contento de estar en la casa del Señor. Estamos felices de poder estar en la casa del Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Muy bien, hermanos. Comenzamos rápidamente conociendo a Dios. Yo espero que después que terminemos todas esas enseñanzas sepa bien cómo conocer a Dios, ya que este sistema de enseñanza no es que sea exactamente igual, pero se parece a lo que en algún minuto la educación chilena llamó el sistema lancasteriano de educación. ¿Han escuchado? Que fue el primer sistema de educación que se puso en la educación chilena, con lo cual las personas aprendían a leer. Hay historiadores que dicen que usaban la Biblia como texto para aprender a leer. Y consistía justamente en esto de repetir y repetir hasta aprender, ¿no es cierto? A, B, C, D, A, B, hasta que se aprendían así el abecedario. Bien, hemos repetido varias veces que vamos a conocer a Dios a través de ¿qué? De sus nombres, muy bien. Y dentro de los nombres de Dios estamos mirando ahora uno que dice Yahweh Rafa. Y significa el Señor, ¿qué cosa? Es mi sanador, ¿cierto? El Señor es mi sanador. ¿Y cuál sería entonces si necesitamos un sanador es porque tenemos una enfermedad? ¿Y cuál sería el origen de todas las enfermedades? ¿Dónde radica? En el pecado, muy bien. Y el pecado comenzó en Edén, ahí. Antes de la caída del hombre no había pecado y no habían enfermedades. Y Dios había creado al hombre, lo creó con un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, ¿qué puso? El alma, muy bien. Y el cuerpo y el alma forman el mundo material, muy bien. El cuerpo y el alma forman el mundo material. Luego también puso, ¿qué cosa? El espíritu. Excelente. Y el espíritu, ¿junto con qué cosa? Con el alma, que ahí está, forman el mundo espiritual. Entonces tenemos un mundo material, un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual se radica lo que conocemos como el ser interior. Y en el ser interior está el alma y el espíritu. Y en algunos de los pasajes de la Biblia encontramos la palabra corazón. Y cuando hablamos de corazón nos referimos justamente a ese ser interior. En el contexto vamos a poder determinar si se refiere al alma o se refiere al espíritu. ¿Y cómo lo vamos a discernir? Porque el espíritu tiene funciones y el alma tiene funciones. Y en el contexto, cuando usted lea las Sagradas Escrituras, va a saber a qué se refiere. Por ejemplo, ese hermoso texto que dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. ¿Qué quiere Dios que le demos? El alma, el espíritu, el cuerpo, ¿qué cosa? Dice, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Ah? Entonces, ¿quieres solo el alma? ¿El espíritu no importa? ¿O quieres solo el cuerpo? No importa. Bueno, si dice corazón se está refiriendo al ser interior, ¿no? Es decir, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Dios quiere que sean para Él. Bien, vamos rápidamente. Entonces, como Jehová es nuestro sanador, que es el tema, Jehová el que sana,
¿Qué es lo primero que Él quiere sanar? ¿Ah? Claro, no puede ser en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, no pueden ser las tres cosas, sí. Estamos hablando de lo primero. ¿Qué es lo primero que quiere sanar? El corazón, dice la hermana, ¿no? Ahora, en el corazón está el alma y el espíritu, hay dos cosas ahí. ¿Qué es lo primero que quiere sanar? El alma, dice la hermana Heidi allá. El espíritu, dice el hermano Claudio. El espíritu, ya. A ver, levanten la mano todos los que dicen el espíritu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El alma, levanta la mano que dice el alma. 1. ¿Ya? Bueno, no es tan difícil saber la respuesta, ¿no? Porque no hemos enseñado nada del alma todavía. Estamos solamente enseñando en el espíritu. Dice, y el mismo Dios, texto que ya hemos leído, lo leímos rápidamente, 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Qué es lo primero? Espíritu. Eso es lo primero que Dios quiere sanar, el espíritu. Luego, alma. Y por último, el cuerpo. Fíjese esto, se me viene la pregunta hoy. Hoy es una pregunta que tendría que buscar una respuesta teológica, pero se me pregunto a lo mejor cómo ustedes me pueden ayudar. ¿Podría entrar en el reino de los cielos alguien que esté enfermo en su espíritu? ¿Podría entrar en el reino de los cielos alguien que esté enfermo en su alma? Tenga un espíritu sano pero un alma enferma. ¿Podría entrar en el reino de los cielos alguien que tiene un cuerpo enfermo pero tiene un alma sana y un espíritu sano? Bueno, donde cae la mayor de las dudas sería con el espíritu, ¿no? Alguien que tenga su espíritu enfermo. Porque si el origen de todas las enfermedades es el pecado, y lo primero que el pecado afectó fue al espíritu, podríamos concluir que alguien que tiene su espíritu enfermo es porque todavía pertenece al mundo del pecado. Y obviamente dependiendo del pecado, porque hay pecados que son de muerte, pecados que no lo son, dependiendo del pecado en que la persona esté, podría ir o no al reino de los cielos. Pero las enfermedades del cuerpo no nos dejan fuera del reino de los cielos. Bueno, eso sería otro tema para estudiar, ya que nació la pregunta. Y continuamos con nuestro tema, y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Luego tenemos ser sanados de dentro hacia afuera, Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos en el hombre interior, o sea, ahí en el espíritu, ahí en el alma, por su espíritu. ¿Quién nos fortalece? Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En nuestros corazones. Ahí dentro debe habitar el Señor, dentro nuestro. Ahí, Dios debe habitar en nuestro espíritu, pero también Dios debe habitar en nuestra alma, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo Dios habita en nosotros. Y ahí tenemos entonces, para que sepamos, las funciones del Espíritu. ¿Cuál fue la primera función del Espíritu que vimos? La intuición, muy bien. La intuición, esa capacidad de conocer un evento, darnos cuentas sin razonarlo, la intuición. ¿Cuál fue el segundo? La conciencia, ¿no es cierto? Ese conocimiento propio que tenemos, ese conocimiento junto a la conciencia. Y por último está la comunión, tema que aún no vemos, la comunión. La comunión los unos con los otros, obviamente la comunión con Dios. Ya, esas son las funciones del espíritu humano. ¿Qué es la conciencia entonces?
un conocimiento con uno mismo, un conocer juntos, facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios y aquello que está dispuesto a gobernar nuestras vidas, esa conciencia, esto que está dentro de nosotros, que nos hace sentir culpa, o sentirnos bien o mal, incluso sentirnos bien cuando hacemos cosas buenas. ¿Se recuerda de eso? Bien, entonces, ¿qué es la conciencia? Para que no lo olvide nunca, es la actividad del espíritu humano que permite diferenciar lo bueno de lo malo. Se establece por medio de la moral y el conocimiento de uno mismo. Permite diferenciar lo bueno de lo malo. Pero recordemos que la conciencia se enferma. Por eso que Dios quiere sanarnos desde dentro hacia afuera. ¿Y qué pasa cuando la conciencia se enferma? Tenemos una conciencia. ¿Cuál es la conciencia primera cuando se enferma? Débil, muy bien, una conciencia débil, que por cualquier cosa nos sentimos, por cualquier cosa lloramos, por cualquier cosa nos queremos ir de la iglesia, por cualquier cosa dejamos a Dios. Eso es una iglesia, una conciencia débil, de cristal, como dice la hermana, por cualquier cosa se rompe. Pero si no sanamos esa conciencia y seguimos en el espiral de la decadencia, luego viene una conciencia, ¿cómo? Mala, ya, muy bien, una conciencia mala, una mala conciencia que ya tiene que ver con pecar y no sentirse mal, una conciencia mala que no cumple su función. Y si continúa la conciencia mala, ¿qué viene después? Una conciencia cauterizada. Ya esa conciencia cauterizada no tiene moral, llama lo malo bueno. Y a lo bueno tradicional, pasado de moda, antiguo, bien, fome, claro. Entonces tenemos una conciencia que está enferma, puede ser débil, puede ser mala o puede ser cauterizada. Ahí podríamos decir que alguien que tiene la conciencia débil puede ser salvo, pero el que tiene una conciencia mala, no. Y el que tiene una conciencia cauterizada, menos, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo ahora y que comenzamos la semana pasada es una sana conciencia, porque Dios quiere sanarnos desde dentro hacia afuera y quiere darnos una sana conciencia. Bien, una sana conciencia, ¿qué es lo primero que es? ¿Cómo es la conciencia cuando está sana? ¿Cómo? Limpia, muy bien. Lo primero que tiene una conciencia sana es que es una conciencia que está limpia, ¿cierto? Está pura. Pura agua o agua pura. No es lo mismo. No es lo mismo pura conciencia que conciencia pura. Tenemos que tener una conciencia pura. Lo segundo es que debe haber una conciencia buena. Una conciencia buena. Y fíjese que aquí tenemos justamente la antítesis de la conciencia mala. Se recuerda que la conciencia mala tenía que ver con la maldad. Entonces la conciencia buena tiene que ver con la benevolencia. Y por último, una conciencia capacitada, que también es lo contrario a la conciencia, en este caso cauterizada, porque la conciencia cauterizada es aquella que no está sirviendo para nada, no está cumpliendo ninguna función. En cambio, la conciencia capacitada está capacitada por Dios para que nosotros podamos conocer a Dios. Bien, ya hemos visto la semana pasada la conciencia buena, la conciencia limpia, y ahora vamos a ir a la conciencia buena. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Bien, mientras habla usted en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, vamos a leer un par de versos, pero le voy a relatar, ¿no es cierto?, el contexto de cuando Pablo expresa estas dos frases. Lo primero que debemos entender que la palabra buena significa aquello que es moralmente correcto,
y aquello que está cumpliendo su función o el propósito para el cual fue creado. ¿Ya? También tiene que ver con las acciones correctas determinadas por el mandamiento divino. Por el mandamiento divino. Por eso que lo bueno o lo malo están dados por Dios y no por simplemente la moral del ser humano. ¿Recuerda usted que Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal? Porque el propósito y el deseo de Dios era que el hombre siempre se mantuviese con el conocimiento de lo bueno, de lo que Dios quería, y no que descubriese la maldad. Y el diablo le llamó al hombre y le dijo a la mujer, en este caso, en la conversación, sabe Dios que ustedes serán como Dios sabiendo el bien del mal. Sabiendo el bien y el mal. Ahora bien, esa frase que hemos leído tantas veces, ¿la serpiente dijo una verdad o una mentira ahí? Cuando le dijo a ustedes, sabrán el bien y el mal, serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. ¿Dijo una verdad o una mentira? Una verdad, dice la hermana Heidi. Una verdad. ¿Qué dice Ezequiel? No dice. ¿Verdad o mentira? Verdad, 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 ¿no? Bueno, explicar si eso es verdad o mentira no es tan fácil, porque en esa frase de la serpiente, es como una gran mentira bañada de algo de verdad. Y cuando una mentira se afirma en una verdad, entonces crea una fuerza casi indestructible. Casi indestructible. Fíjese usted cómo es la humanidad. Cuando, por ejemplo, se va a la guerra, todos sabemos que la guerra es destructiva, ¿cierto? Pero cuando los que van a la guerra van porque son esclavos. Y su premisa es, Dios nos creó libres. ¿Se da cuenta que ir a la guerra, que debiera para traer paz y libertad, esa es como una mentira, porque va a haber guerra. Pero está basada en una verdad. Dios nos hizo libres y en paz. Ahora vamos a la frase de la serpiente. Fíjense en esto. La serpiente les mintió y es una mentira porque Dios, en esa palabra conocimiento que ella aplica, es una acción hacia el conocer. Es lo que se llama en filosofía el empirismo. ¿Has escuchado esa palabra, el empirismo? ¿Qué es el empirismo? Es saber sobre algo por la acción reiterada que yo he hecho sobre ese algo. Por ejemplo, si yo le digo aquí a mi hermana Elizabeth, hermana Elizabeth, si usted mete la mano al agua caliente, usted se va a quemar y le va a doler. Ese es un conocimiento. Entonces ella dice, ¿será verdad lo que dice el pastor? Es que yo no sé si doldrá o no doldrá, porque ahí está el agua hirviendo y aquí está mi mano. Entonces, si ella quisiera ser empirista, ¿qué tendría que hacer? Meter la mano en el agua. ¿Y qué va a pasar si mete la mano en el agua hirviendo? Se va a quemar. Ahora bien, ¿descubrió la verdad al meter la mano o tenía la verdad antes de meter la mano? ¿Ah? Tenía la verdad antes. El problema es que hubo un pecado de no creer y metió la mano.
Entonces lo que la serpiente les dijo no era verdad en sí, porque Dios tiene conocimiento del mal, pero Dios nunca ha practicado el mal. O sea, Él sabe, para entenderlo así, que lo que duele meter la mano en el agua, pero nunca la ha metido. Lo que le estaba diciendo la serpiente a Eva, meta la mano en el agua para que sea como Dios. Y en definitiva no fue como Dios, porque Dios no muere y Eva murió. También lo podemos en otro ejemplo, si ese no es tan entendible, es difícil por eso buscar ejemplos, pero otro ejemplo es un médico, por ejemplo, un oncólogo, ¿cierto? El oncólogo, que no está enfermo, pero él sabe que la enfermedad como el cáncer, si no se trata debidamente y a tiempo, en los grados que corresponde, puede causar la muerte, ¿cierto? También lo podría decir un cardiólogo. ¿Y qué pasa si el paciente dice, pero este médico dice que yo tengo que hacer, y no lo hace, no le cree? Y quiere experimentar si es verdad o no que su cuerpo se va a degenerar. Pensemos en alguien que tiene diabetes, por ejemplo. Le dicen, mira, si tú comes azúcar y esto, y te van a cortar un pie o la pierna y así hasta que vas a morir. La pregunta es, ¿el médico sabe sobre la muerte por esa enfermedad en cualquiera de los 3 ejemplos que he puesto? ¿Sí o no? ¿Lo sabe? ¿El médico se va a morir por una de esas enfermedades? Ya, esa es la mentira entonces que la serpiente transmitió a Eva, ¿me entiende? O sea, les dijo algo de Dios, pero no se lo dijo completo. Entonces esa mentira agarró fuerza en la verdad de que Dios sí sabe y terminamos aquí nosotros sentados escuchando a este pastor por culpa del pecado. ¿Ya? Entonces no era verdad completa lo que la serpiente estaba diciéndole a Eva. Mis queridos, le estaba mintiendo, la estaba engañando, así como el diablo nos quiere engañar a nosotros. Y eso es lo que Dios quiere sanar en nosotros. Eso que produjo ahí en la conciencia, en poder tener algo bueno. Ahora, una conciencia buena es la que cumple el propósito y la única manera de cumplir el propósito es obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, tenemos delante de nosotros un texto que vamos a leer. Les voy a contar la historia. Este hermano, Saulo, que ahora ya se está haciendo llamar por su nombre latino Pablo, él había sido un injuriador, un mentiroso y un asesino y perseguidor de la iglesia. Pero cuando Dios lo llamó, Ananías le dijo en palabra profética, yo te mostraré lo que tú vas a sufrir por mi causa. Es decir, el apóstol Pablo fue llamado por Dios y él sabía que iba a sufrir por la causa del Señor. ¿Ya? Él lo sabía. Entonces, mis queridos hermanos, hagamos cierta suposición. Si usted va a hacer un viaje, va a hacer un viaje, va a ir a cualquier lugar. Entonces, estamos en una reunión, vamos a suponer que ahí, ¿no es cierto?, mi hermano Simón ha decidido ir a Venezuela. Tiene todas las posibilidades para ir a visitar a su familia. Estamos en una reunión y se levanta un profeta y dice, y toma la guitarra que Simón toca y dice, así dice el Señor sobre el que toca esta guitarra. Si tú vas al lugar que vas a ir, vas a ser tomado prisionero. Te van a juzgar por haber huido del país y vas a pasar tiempo en la cárcel. Pregunto yo, ¿irías a Venezuela o te quedas en Chile? ¿Sí? ¿Te quedas en Chile? Te quedas en Chile. ¿Qué haría usted? Si va a hacer un viaje y recibe una palabra como esa, el que va para tal lugar, esto va a pasar con él. Si somos honestos, tenderíamos a decir, Dios me habló que no vaya, ¿cierto? Dios dijo que me quede. Y claro que podría hacer eso,
Pero cuando Dios ya nos ha dicho lo que hay que hacer y lo que debemos hacer, entonces uno debe obedecer a Dios. Resulta que Pablo, ahora ¿dónde está? Él está preso, es su primer encarcelamiento. Había sido apresado en el templo por los judíos. Los judíos habían intentado matarlo y lo salvó el gobernador, o más bien el gobernador romano. Con 300 hombres tuvo que defenderlo, con 300 soldados romanos, así que lo estaban despedazando a ese pobre Pablo. Hubo un grupo de personas que se hicieron un juramento ante Dios. Fíjese, aquí hay juramentos que se hacen ante Dios. Y ellos habían jurado no beber ni comer hasta que hubiesen matado a Pablo. Pero como dice el viejo dicho, nunca falta el que... No voy a usar la palabra desde el púlpito, ¿no? Pero el que escucha. Había un sobrino de Pablo que escuchó la conversación y le fue a avisar a Pablo. Pablo lo mandó con el gobernador y el gobernador trajo muchos soldados para protegerlo y luego lo mandaron a Félix, que de alguna manera tenía como una posición de rey entre los judíos. Eran judíos. Los judíos estaban tratando de matar al apóstol Pablo y aquí él está. Pero antes que todo esto pasara, antes que él viniera a Jerusalén, él estaba con los hermanos. Y él, cuando estaban orando, vino un profeta que se llama Agabo, un profeta, y tomó la ropa de Pablo y la ató, y dijo, así atarán en Jerusalén al dueño de esta ropa. Entonces toda la iglesia intentó persuadirlo para que él no fuera a Jerusalén. Pero hay una cosa en Pablo. Él sabía que Dios lo había llamado a sufrir por su causa. Lo segundo que sabía, que así como él había dado testimonio de Cristo en Jerusalén, ahora también tenía que dar testimonio de Cristo en Roma. Llegar a Roma en los tiempos de Pablo no era tan fácil. Y él sabía que la única manera de llegar era por la vía judicial. Bueno, entonces, aunque trataron de convencerlo que él no fuera, él dijo, no solo estoy dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, sino que también estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús. Y cuando está ante Félix, en el capítulo 23, y verso 1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Mire, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Y cómo podía decir un hombre que había asesinado a otros, que había consentido en que otro muriera, mire, si uno usara palabras actuales diríamos, había torturado, había secuestrado, había violado los derechos humanos, había mentido, injuriado, etc. Sin embargo, él dice que él ha vivido delante de Dios con buena conciencia. O sea, una conciencia que hace que el propósito de su vida se cumpla. Una conciencia que hace que el propósito de su vida se cumpla. Queridos, ¿y en qué está basado él para poder decir esas palabras? En que él está completamente seguro que en el minuto de la vida el que está viviendo, él está haciendo la voluntad de Dios. Estaba a punto de ser asesinado, torturado, está encadenado. Fue advertido que eso le iba a pasar, pero él no desobedeció a Dios, ni se cambió por temor, sino que siguió adelante.
Cada uno de nosotros conoce cuál es la buena voluntad de Dios para su vida. ¿Usted conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Conoce o no conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida? Está en las Sagradas Escrituras, no tiene que venir un ángel a decírselo. Entonces, cuando usted conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida, debe vivir de acuerdo a esa voluntad para que su conciencia esté bien, para que su conciencia sea buena. En el mismo contexto, en el capítulo 24 y verso 16, Pablo le dice a Félix, le dice lo siguiente, dice, teniendo, verso 15, esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo es la conciencia que Pablo procuraba tener? Sin ofensa. Sin ofensa a Dios y sin ofensa a los hombres. ¿Cuál era la razón que a él lo motivaba a tener esa conciencia? Que un día iban a resucitar. Ahora, él sabía que no solo las personas buenas iban a resucitar, sino los justos y los injustos. Todos van a resucitar. Y van a estar delante del juicio de Dios. Así que aquí hay algo interesante en este relato de Pablo y su conciencia sin ofensa ante Dios. Es que todo ser humano, escúchelo bien, todos nosotros, creamos en Dios o no creamos, hagamos la voluntad de Dios o no la hagamos, creamos en el Evangelio o no creamos, no importa eso, todos vamos a estar delante de Dios algún día. Y todos vamos a dar a Dios una cuenta un día. Ahora bien, no son los mismos juicios. El juicio para los que creen y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo se llama el tribunal de Cristo. Ahí estarán. Y el juicio para los que no creen y han decidido vivir lejos de Dios, irán al juicio del gran trono blanco, lo que algunos llaman el juicio final. Bien, usted decidirá cuál juicio va a ir, porque no es una decisión de Dios, es una decisión personal. Usted puede decidir por Cristo y pedir a Cristo que sea su Señor y Salvador y borre sus pecados y le dé vida eterna. O usted puede seguir en sus creencias antiguas y puede seguir en la vivencia que quiere vivir, rechazando a Cristo y rechazando su palabra. Y bien, es su decisión. Pero el apóstol Pablo había decidido seguir a Cristo y él dice, yo procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque todos resucitarán. En el texto anterior, basado en hacer la voluntad de Dios por sobre sus intereses personales, por sobre su sufrimiento, él dijo, tengo una buena conciencia. Tengo una buena conciencia. Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, libro escrito por el apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo. Y en el capítulo 1 leemos, si lo encuentra me dice amén. Bien, capítulo 1 leemos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que enseñan diferente doctrina. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Macedonia?
que había algunos que estaban enseñando distintas doctrinas, otras filosofías diferentes. Para eso lo dejó Pablo. Y él les dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mire lo que está diciendo Pablo. El propósito del mandamiento de Dios, ¿cuál es? ¿O de dónde nace? De un corazón limpio. Y ya sabemos que el corazón es lo que está dentro, el alma y el espíritu. Pero agrega, y una buena conciencia delante de Dios. Una buena conciencia delante de Dios. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mire, lo que le está diciendo el apóstol es que cuando su conciencia a usted le hable, hágale caso, porque su conciencia es buena. Porque el problema de aquellos que no hacen caso a su conciencia, cuando tienen una buena conciencia, es que pueden terminar lejos de la fe de Cristo. Y eso es terrible, hermanos, porque hay personas que prefieren obedecer a su propio orgullo. No quieren cambiar antes de obedecer a su conciencia. Y muchas veces nosotros podemos aportar a la voz de la conciencia. Recuerdo cuando era adolescente, escuché una predicación de un hermano por televisión, él se llama porque está vivo, Jimmy Swaggart. ¿Alguien lo escuchó predicar alguna vez? Jimmy Swaggart. Entonces el título de la predicación me llamó la atención porque el título era Las palabras más tristes que jamás he oído. Las palabras más tristes que jamás he oído. Era terrible el título ya. Bueno, no me recuerdo toda la predicación, pero sí recuerdo la parte donde él habló de un amigo que habían sido amigos desde que él era joven y el otro ya era adulto, que era mucho mayor que él. Entonces ese amigo, él siempre le habló de Cristo, pero el amigo no quería aceptar a Cristo. Y resulta que ese amigo de él, ya siendo un hombre mayor, un anciano de avanzada edad, cayó enfermo y lo desahuciaron y le dijeron que iba a morir. Ahí en la clínica donde estaba, Jimmy Swaggart supo, así que lo fue a visitar. Y le habló de Cristo. Y le dijo que se entregara a Jesús, que él iba a morir, ya no, era inevitable que muriera. Y el hombre con toda tristeza, o sea, para Jimmy Swaggart, contestó, mira, Jimmy, yo no acepto a Cristo, dijo. Es que yo ya soy viejo y no cambio. Y luego un tiempo después se murió sin Cristo. Y todos sabemos que se fue a la eternidad sin Dios, al infierno. Bueno, no aún al infierno, sino al Seol y luego irá al infierno, ¿no? Pero ¿dónde está lo triste de que teniendo la oportunidad de venir a Cristo no vino? ¿Por qué? Porque Él decidió no cambiar. ¿Cuántas veces nosotros, nuestra conciencia nos dice cosas, pero simplemente no cambiamos? Seguimos siendo de la misma manera, actuando de la misma manera, teniendo las mismas resoluciones, tomando las mismas malas decisiones, enojándonos de la misma manera, entristeciéndonos igual, cuando nuestra conciencia nos ha hablado. Por eso que el apóstol dice que desechando la buena conciencia, algunos se han desviado en cuanto a la fe. Hay una versión que dice han naufragado en cuanto a la fe, han dejado la fe. El verso 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechándola, cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Verso 18, para que entendamos mejor, dice, en este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes
En cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Todas las palabras, queridos, que ustedes y yo recibimos de Dios son para nuestra edificación. ¿Y cuál es el consejo del apóstol? Es que mantengamos la fe y la buena conciencia. Porque si dejamos eso, si la desechamos, vamos a naufragar en cuanto a la fe. La nueva traducción viviente, dice en ese texto, dice, algunos han dejado la buena conciencia a propósito, por eso han perdido su fe. Han perdido su fe. Hay gente que a propósito deja de hacerle caso a su conciencia buena y deja la fe. El escritor de los Hebreos dice que el que peca deliberadamente. Ahora bien, a excepción de los más pequeñitos que están en esta sala, usted y yo sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. ¿Cuántos saben lo que a Dios le agrada? A ver, levante la mano. Ahora, ¿cuántos saben lo que le desagrada? Lo que a Dios le molesta. ¿Y cuántas veces, ahora no levante la mano, sino véalo usted con Dios, dejamos de hacer lo que a Dios le agrada y preferimos hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Cuántas veces en nuestra vida? Y el apóstol dice que mantén la fe y la buena conciencia, porque los que a propósito la dejan, naufragan en cuanto a la fe. Por eso es que nosotros creemos que alguien que ha sido salvo podría perder su salvación, porque naufraga en cuanto a la fe. Pero lo hace a propósito, no tiene que ver con Dios ni la acción de Cristo, ni el sacrificio de Cristo en la cruz. Tiene que ver con las propias decisiones. Y de hecho hay un par de ejemplos aquí. Miren, en el verso 20, si tiene la Biblia abierta, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué terrible ese pobre Himeneo y Alejandro, ¿no? El mismo verso 3, capítulo 1 de Timoteo y verso 20. Hermanos que anduvieron con Pablo, pero que se alejaron de la fe, dejaron la buena conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Este texto de Hebreos capítulo 13 está dentro de todo un contexto de los deberes del cristiano. De los deberes del cristiano, lo que el cristiano debe hacer. Por ejemplo, el verso 1 dice, permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad, que por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bien. Mira el verso 5, por favor. Algunos versos vamos a leer. El verso 5 dice, sean vuestras costumbres, ¿cómo? Sin avaricia, contentados con los que tenéis, porque el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesa su nombre. Ahí está la adoración. Fíjese, está el amor, está el compartir, está la fraternidad, pero también está la adoración a Dios. Ofrezcamos siempre a Él fruto de labio que confiesa su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, dice el verso 16, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mire, Dios se agrada del fruto del labio que confiesa su nombre, pero también se agrada de la ayuda mutua y del hacer bien. Esos son los sacrificios que a Dios le agradan. Y este es el verso más importante de la Biblia, el 17. Pueden leerlo todos juntos. Ese es el texto más importante de la Biblia.
Ya, bueno, si usted algún día ve a alguno de sus pastores medio triste, ya sabe que es porque aquí dice que como un pastor va a estar alegre, ¿no? Si la iglesia es sujeta y la iglesia es obediente, el pastor está alegre. Eso dice el texto, no yo estoy poniendo nada de mi interpretación. Eso dice el texto clarito, para que estén alegres, obedezcan y sujétense para que estén alegres, para que hagan su trabajo alegre. Bueno, ese es el texto más importante de la Biblia, ojalá usted lo aprenda de memoria. Y mira el verso 18, dice, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Fíjense lo que dice el apóstol, que a medida que la iglesia cumple con los deberes cristianos y a medida que se ora por él tiene una confianza y una buena conciencia porque desea conducirse bien en todas las cosas. Es decir, queridos míos, todos los que servimos a Dios necesitamos que la iglesia esté orando por nosotros, porque es la única manera de poder tener buena conciencia y de conducirnos bien. Tener buena conciencia. Hebreos 13 y verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 17. Vamos a leer desde el verso 13. Mire la pregunta. Dice, ¿quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mire lo que dice el apóstol allí. Mire, está diciendo que hay gente que se va a levantar contra el cristiano, contra usted, contra su vida y va a decirle cosas, pero usted debe mantener su buena conciencia, porque mientras usted hace eso, es bienaventurado, es feliz, aunque los demás digan cosas contra usted, no importa, porque usted tiene una conciencia limpia y una buena conciencia. Verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Paréntesis. No quitando la inmundicia de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mire, habla de que el bautismo nos hace aspirar hacia una conciencia buena. Damos gracias a Dios. Este 25 de diciembre, que se celebra la Navidad, vamos a tener un culto navideño y vamos a tener bautismos. Va a tener bautismo. Así que los hermanos que se van a bautizar es porque aspiran a una buena conciencia. No olvide que el 25 de diciembre el culto navideño es a las 19 horas. Va a ser por la tarde. No va a haber culto en la mañana, el culto es por la tarde. Y vamos a acompañar a nuestros hermanos que se bautizan también. Y el apóstol Pedro está diciendo que si a usted lo tratan mal y hablan de usted como que usted hiciera algo malo, mantenga su buena conciencia. Pero también está diciendo que aquellos que servimos a Dios tenemos que bautizarnos para aspirar a una buena conciencia. Mire, lo bueno siempre será hacer y cumplir los mandamientos de Dios. El capítulo 19 del libro de Mateo nos relata una historia de un hombre rico
que vino a Jesús y le hizo una pregunta y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así está traducida la versión 1960. La NBI, la NTV, la versión latinoamericana traduce: Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para poder tener la vida eterna? De alguna manera este hombre está queriendo ganar la salvación por las obras. Y las quiere ganar por las obras porque él las cumplía. Y Jesús le dijo: los mandamientos conoces, haz esto y vivirás. Y él dijo: Señor, ¿qué mandamientos? Mire, como que queriendo hacerse el lindo. ¿Y qué mandamientos? Bueno, honra a tu padre y a tu madre. Y le comenzó a repetir los mandamientos. Y él dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi niñez. Y eso tiene que ser verdad porque él era un judío y los judíos respetaban los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios se escribían, la escritura hebrea es una escritura que es al revés de la nuestra. Se escribe de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como escribimos nosotros. Ellos se escriben al revés. Entonces el niño, cuando aprendía a leer, con el primer mandamiento que se encontraba, no era el número 10 como escribimos nosotros, 1, 2, ¿no es cierto? Uno pone el 1, sino era el 10, era el 1 abajo. Y el 1 decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando el niño crecía un poco más y ya había aprendido ese de memoria, se encontraba con el segundo que decía: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Fíjese. Y así. Y luego crecía un poco más y tenía el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Ay, iglesia. Bueno, el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y crecía un poco más y encontraba el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Bueno, les dejo esa tarea para la casa, ¿no? Pero seguía subiendo y se encontraba en el 10. ¿Y cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. No codiciar. Y mencionaba algunas cosas como ejemplo, como el asno, el buey, la casa o la mujer del prójimo. No codiciarás. No recuerdan el cuarto mandamiento porque es un mandamiento que ya no hay que cumplir. No fue un mandamiento que se ratificó en los evangelios ni el apóstol Pablo. Por eso que la iglesia cristiana no lo usa, que es: guardarás el día de reposo. Y el quinto mandamiento es el más importante para los hijos y para los que quieran vivir una vida larga, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y se alarguen los días que Jehová tu Dios te da. Y el sexto mandamiento, ya iglesia, les dejo del sexto para la memoria que aprendan. La iglesia debe saber a lo menos los 10 mandamientos. ¿Cómo vamos a cumplir los mandamientos de Dios si ni siquiera lo sabemos? Mira, el séptimo mandamiento es el mandamiento de los casados. ¿Cuál es ese? ¡Aleluya! Ya mi hermano se lo sabe. No cometerás adulterio. Y el sexto mandamiento es un mandamiento que hace terror entre las feministas. ¿Cuál es ese? ¿Ah? No matarás, exacto, porque contradice totalmente el aborto, ¿no?
no matarás. No matarás. Bien, querida iglesia, una buena conciencia es aquella que está cumpliendo los mandamientos de Dios. Es aquella que hace la voluntad de Dios. Y aunque la voluntad de Dios a veces vaya contra nuestras propias voluntades, aunque nos toque pasar alguna necesidad o aflicción, como el apóstol Pablo, ahí pasó y estuvo preso y lo azotaron, casi lo despedazaron por amar a Dios. Fíjese que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y le pedimos que Él sane nuestra conciencia y nos dé una buena conciencia, Él nos va a ayudar para cumplir sus mandamientos. No es difícil dejar de mentir o de robar, no es difícil de dejar de ser un vicioso, no es difícil obedecer a los padres o amar al enemigo cuando Dios ha actuado en la vida del ser humano. Tenemos muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Una buena conciencia. Aunque los demás puedan calumniarnos, nosotros debemos de tener una buena conciencia. Por eso, hermanos y hermanas, haga caso a su conciencia más que a su alma. Porque la conciencia tiene el conocimiento de Dios, pero el alma tiene las emociones. Y las emociones son terribles. ¿Cierto? Porque cuando uno está emocionado, aparecen dicen que la reiteración de una emoción se convierte en un sentimiento. Pero son eso, las emociones. La ira, por ejemplo. O la alegría. Ni en la ira ni en la alegría usted deberá tomar alguna decisión importante. Porque cuando está muy alegre, decide cualquier cosa. Pero cuando está muy airado también, muy enojado con el jefe y renuncia al trabajo. Y después una semana que se le pasó la ira, muy alegre con la señora y le hace una promesa y después se le pasó la alegría, pero la tiene que cumplir la promesa. Bueno, una buena conciencia delante de Dios. Cierre sus ojos para que oremos juntos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde porque tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a tener una buena conciencia. Una conciencia que nace, Señor, del conocimiento de tu verdad. Que nace del mandamiento, como dice tu palabra, del mandamiento y de la fe, de un corazón limpio. Ayúdanos a obedecer a nuestra conciencia, aunque tu palabra también dice que mayor que nuestra conciencia es Dios. Y tú eres mayor, pero nos hablas a través de nuestra conciencia. Bendice a la iglesia, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.